Entonces vamos a hablar de problemas de aplicación de las razones, de lo que hemos estado hablando, una razón en matemáticas, ¿no? Que recordemos que una razón es una comparación que se escribe como un cociente, o sea, como una división a manera de fraccionario. Y una de esas aplicaciones es la de escalas. Entonces vamos a hablar de, por ejemplo, un mapa. En un mapa usted va a encontrar las distancias a escala. Esto yo creo que ustedes lo debieron haber hablado en algún momento en las clases sociales. Que por ejemplo, si hay 2 centímetros entre país y país, es porque, o bueno, entre ciudad y ciudad, entre una ciudad y otra, es porque, bueno, ese 2 centímetros representa cierta distancia en realidad. Entonces, las razones nos sirven para hacer cosas a escala, no solamente mapas, también para hacer figuras a escala. No sé si hayan escuchado hablar de la construcción de barcos a escala. En fin, hay muchas cosas que usted puede encontrar a escala. Por ejemplo, los souvenirs. Cuando usted va a algún lugar, digamos Barichara, usted encuentra cosas como iglesias para comprar, para llevar recuerdos a su casa. Tranquilo, no se preocupe. Igual yo creo que es cuestión de internet y volverá a entrar. Entonces, pero gracias Luis. Entonces, les decía, en Barichara encontramos iglesias o catedrales en piedra que puede que estén a escala. La verdad no sé si se hacen a escala o no, pero puede que sí. De pronto si usted va a Francia, pues yo no he ido, pero yo sé que se encuentran souvenirs como la Torre Eiffel a escala. O sea, es más pequeña obviamente, pero está a escala. Vamos a mirar cómo se hace esto de la escala. Dice lo siguiente, la escala en un mapa es la razón, ojo, es una razón de la longitud de un segmento entre dos puntos del mapa y la distancia real. Miremos un ejemplo. Si entre dos lugares hay 18 kilómetros de distancia y en el mapa están a una distancia de 18 centímetros, pensemos en una distancia de 18 kilómetros. Una distancia de 18 kilómetros más o menos es desde San Gil hasta el Choro, más o menos. En un mapa, esa distancia se puede representar, por ejemplo, en 18 centímetros. Suponga que usted va a ir en el bus y va a ir dibujando la carretera, pero pues obviamente usted no puede dibujar 18 kilómetros de carretera en un papel. Entonces, supongamos que entre San Gil y el Choro hay 18 kilómetros, usted lo dibuja con una distancia de 18 centímetros. La cuestión es, ¿cuál es la escala que hay entonces en ese mapa? Vamos a mirar cómo se hace. Entonces, recordemos, la escala en un mapa es la razón de la longitud de un segmento entre dos puntos del mapa. O sea, en el antecedente va la distancia entre los dos puntos del mapa y en el consecuente va la distancia real. Si lo queremos hablar como fracción, entonces arriba va la distancia que hay en el mapa y abajo va la distancia real. ¿Cuánta distancia hay en el mapa? Entonces dice aquí que la distancia del mapa son 18 centímetros. Ojo, algo que debe quedar clarísimo es que deben estar en la misma unidad. Entonces, si hablamos de centímetros, todo debe estar en centímetros. Si hablamos de metros, todo en metros. Pero ojo, me dicen que la distancia real es de 18 kilómetros. Yo no puedo poner aquí 18 kilómetros. ¿Por qué no puedo? Porque debe estar en centímetros. Entonces vamos a hacer una pequeña conversión. ¿Alguien me puede decir a cuánto equivalen 18 kilómetros en metros? No. Un kilómetro en metros. ¿Alguien sabe cuánto equivale un kilómetro en metros? 1000 metros. Muy bien. ¿Quién respondió? ¿Emanuel? Emanuel. Muy bien, Emanuel. Si un kilómetro vale 1000 metros, entonces 18 kilómetros, ¿cuántos metros valen? No. No. No, no son 180.000. Ojo, un kilómetro son 1000 metros. 2 kilómetros, ¿cuántos serán?
Muy bien, Javier. Insisto para los que no han entendido. Un kilómetro equivale a 1000 metros. 2 kilómetros a 2000. Tres pues a 3000. Entonces 18 a cuánto equivale? A 18.000. Entonces, vamos a poner esto, ir haciendo las conversiones. Em, Estos son 18 centímetros. Y abajo ya dijimos que son 18.000 metros. Pregunta, ¿lo puedo dejar así? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, tengo que pasarlo a centímetros. ¿Sí? Exacto. Entonces vamos a dejarlo en centímetros y tenemos que preguntarnos, ¿un metro a cuántos centímetros equivale? No, 100 centímetros. Alguien dijo por ahí 100. 100 centímetros. Ajá. Ahora, ¿cómo hago para saber entonces 18.000 metros? ¿Qué montón de metros? ¿Cómo hago para saber en centímetros si un metro equivale a 100 centímetros? ¿Qué hago? Lo, lo multiplica por cuánto. No, por uno no. ¿Por qué por uno? Por 100. Multiplica por 100. Muy bien. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién dijo 100? Karen, ok. Multiplico por 100, pero ojo, multiplicar por 100 es agregar dos ceros. Sencillo, cuando el número no tiene comas. O sea que voy a escribir ese 18.000 que tenía tres ceros y le agrego otros dos ceros. Entonces voy a separarlos con espacio. O sea que, en últimas, esos 18 kilómetros en centímetros equivalen a ¿cuánto? Ujú. Un, 1.800.000 centímetros. Pero esa razón, ojo, esa razón, yo puedo quitar centímetros con centímetros, los puedo eliminar porque son la misma unidad. Centímetros se va con centímetros. Pero puedo simplificarla. Le puedo sacar si quiere mitad, tercera, sexta. Pero en realidad puedo sacar de una vez 18ava. ¿Cuánto es 18ava de 18? ¿Cuánto es 18? Uno, ¿cierto? Uno. O sea, 18 dividido en 18 da uno. Y 1.800.000 dividido en 18, ¿cuánto creen que da? No, en realidad da 100.000. Da 100.000. ¿Cómo hacemos para saber eso? Pues vamos de 100.000 en 100.000 y contemos 18 veces. 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, hasta llegar a 18, hasta 1.800.000, se darán cuenta que sí, 18 veces 100.000 da 1.800.000. O sea que, ¿cuál es la escala? ¿Cuál es la escala de ese mapa? Bueno, la escala es uno es a 100.000. Uno es a 100.000. ¿Y qué significa? Significa que por cada, bueno, podemos ponerlo de varias formas, que cada centímetro en el mapa representan, ¿cuánto representarán? No. ¿Qué dice acá? Miremos esta razón. Miremos esta razón. Cada, cada centímetro, cada un centímetro en el mapa representan 100.000 centímetros en eh, la distancia real. Ojo, cada centímetro en el mapa representa, bueno, esto me quedó mal, representa 100.000 centímetros en la distancia real. O sea que si hay 2 centímetros en el mapa, en realidad esos lugares, ¿a cuánta distancia están? Si usted coge en el mapa y mide y dice, ay, este punto hay 2 centímetros,
en la realidad, ¿a cuánta distancia? ¿A cuánto? No, en realidad no es a 2 kilómetros. A 200.000 centímetros. A 200.000 centímetros. ¿Sí? O sea, por cada centímetro que usted dibuje en el mapa o que encuentre en el mapa, son 100.000 centímetros. 100.000 centímetros. ¿Sí? ¿Y a cuánto equivalen 100.000 centímetros? Si lo queremos pasar a kilómetros. Bueno, ya lo podemos pensar. A ver, ya lo hicimos antes. Y esto sería 1 kilómetro. O sea, por cada centímetro que dibuje en el mapa, en la realidad sería 1 kilómetro de distancia. ¿Sí? Ahora, recordemos por favor que esta fracción es distancia en el mapa y abajo es distancia real, para que no se nos olvide. Arriba va la distancia en el mapa y abajo la distancia real. Bien, miremos entonces la siguiente situación. Dice, si en el mapa la distancia entre dos ciudades es de 62 centímetros, ¿cuál es la distancia real entre estas dos ciudades? Vamos a solucionarlo. Entonces, nuestra escala es 1 a 100.000. Es 1 a 100.000 centímetros, ¿no? 1 es a 100.000. Bien, esa es nuestra distancia, o nuestra escala, pues. Si esa es nuestra escala, vamos a pensar en la siguiente razón. Recordemos que arriba está la distancia en el mapa y abajo está la distancia real. Bien, entonces, ¿cuál es la distancia en el mapa de estas dos ciudades? Es 62. 62. Y la pregunta es, ¿cuál será la distancia real? Aquí, en este espacio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es muy sencillo. Lo que debemos hacer es coger nuestra escala y complificarla para que en el que me quedó aquí, o sea, en este caso en el consecuente, me dé 62. ¿Por cuánto? Permítame, Luis, ya le respondo. ¿Por cuánto complifico esta razón para que el antecedente me dé 62? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por 62. Y como es complificación, pues ya le respondo, Luis, pues debo hacer exactamente lo mismo abajo. Complificación, acordémonos de eso, complificación. Entonces sería, acá pues es 62, arriba, y abajo pues 100.000 por 62 es simplemente poner el 62 y agregar esos 5 ceros. ¿Cuánto sería esto entonces? Ya espérenme un segundo, Luis. ¿Cuánto sería? Muy bien, entonces respuesta. Muy bien, Luis. Respuesta. La distancia entre las ciudades es de 6 millones, voy a ponerlo así, eso, 6 millones 200.000 centímetros. Pero eso de hablar en centímetros, de millones de centímetros, como que no cuadra. Entonces vamos a hacer la conversión a kilómetros. ¿Cómo la hago? Pues pasemos esto a metros primero, que equivalen. ¿A cuánto equivale 1 metro en centímetros? ¿Alguien me recuerda? Muy bien, entonces, cuando vamos a pasar de metros a centímetros, multiplicamos por 100, pero cuando vamos a pasar de centímetros a metros, dividimos por 100. Entonces, este número dividido en 100 es como quitarle dos ceros. Y si le quito dos ceros, sería entonces 62 y solamente 3 ceros. O sea,
Exactamente lo que estoy haciendo, Luis, muy bien. Lo que pasa es que es bueno hacer el análisis siempre, ¿no? Entonces, si quiero pasar de centímetros a metros, quito dos ceros. Pero si quiero pasar de metros a centímetros, pongo dos ceros. Ahora, esto de miles de metros, pues tampoco. Pasémoslo entonces a kilómetros. Y también equivalen a, pasemos esto a kilómetros. ¿A cuánto es que equivale un kilómetro en metros? Ajá, muy bien, Emanuel. Cuando quiero pasar de kilómetros a metros, multiplico por 1000. Pero si quiero pasar de metros a kilómetros, divido en 1000. O sea, quito tres ceros. Serían 62 kilómetros. Esa sería la respuesta de este primer ejercicio. Por favor, díganme si hay preguntas o si entendieron si todo está correcto. ¿Hay dudas? Ok. ¿Quién dijo yo? Pero ¿quién es yo? Que no estoy seguro, es que no veo la pantalla. Catherine, pregunta. ¿Desde dónde? ¿Esta parte? Bueno, pero ¿y esto que está acá? ¿Esto lo entendió? ¿Lo que estoy señalando? Bueno, entonces lo que hay que hacer es sencillo. Cogemos nuestra razón o nuestra escala. Es nuestra escala, que es 1/100.000. Y miramos, ojo, tenemos presente siempre que en la escala, aquí arriba va distancia en el mapa y abajo va distancia real. Siempre lo vamos a hacer así. Entonces, ¿cuál es la distancia en el mapa de nuestra escala? 1 centímetro y la distancia real, 100.000 centímetros. ¿Y qué me están diciendo? Me están diciendo que en el mapa hay una distancia entre dos ciudades de 62 centímetros. Entonces, pongo en el antecedente, o sea, arriba 62 y abajo, pues no sé cuánto hay, porque eso es lo que tengo que averiguar. Pero entonces complifico esta escala, esta razón la complifico de tal manera que arriba quede un 62. Entonces se pregunta, ¿por cuánto multiplico a 1 para que me dé 62? Pues por 62. Y si multiplique arriba por 62, abajo también por 62. Y 100.000 multiplicado por 62 da 6.200.000. Lo que hicimos luego fue convertir estos centímetros a kilómetros, que en últimas lo que hicimos fue quitarle 5 ceros a este 62, a este 6.200.000 para pasarlo a kilómetros. Bien. Luis iba a preguntar algo. ¿Por dónde? ¿En qué parte? ¿En dónde, Luis? ¿Acá abajo? O sea, usted me está preguntando que de dónde salió este 100.000. Lo que pasa es que esta pregunta, Luis, perdón, esta pregunta que estoy tratando de resolver está ligada a la información anterior. Estamos hablando del mismo mapa. Y mire la escala que hay en ese mapa. 1 es a 100.000. ¿Sí? De ahí sale el 100.000. Ahora, chicos, señor. Claro, por supuesto. Sí, por eso no se preocupe. Ujú. Ahora, quiero hacer una claridad acá, Luis, y para todos. Esto, esto, 1 es a 100.000. También se puede escribir de otra manera. Creo que ayer no se los dije, pero se puede escribir de otra manera. Y en los libros aparece así. Aparece con dos punticos. Y es exactamente lo mismo. De hecho, esto aparece en un mapa. La escala siempre aparece con dos puntos. Y significan exactamente lo mismo. 1 es a 100.000. Y esto es 1 es a 100.000. Para tenerlo presente. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Estamos hablando ahora, en este segundo ejemplo, de un modelo a escala.
Entonces, vamos a poner por aquí solución. Acá. Estos son los otros ejemplos que traigo para hoy. Solución. Miremos el ejemplo 2. Dice, esta maqueta, la que está al lado derecho del Titanic, yo supongo que todos saben qué es el Titanic, está construida a una escala de 1 es a 250. Ojo, esto era lo que yo les decía. 1 es a 250, que es lo mismo que 1 sobre 250. Dice, si la maqueta mide... ¿Señor? No, 1 es a 250. O sea, escribir eso, Luis, esto que está acá, con dos punticos, es lo mismo que escribir, permítame, 1 sobre 250. 250. ¿Sí? ¿Cómo, cómo? Porque es la escala, Luis, la escala. Y ya vamos a mirar qué significa esa escala. Bueno, vamos poco a poco. Dice, si la maqueta mide de eslora, bueno, esto que está aquí, esta palabra sí es desconocida, eslora. Miren lo que significa. Eslora significa longitud, largo, dimensión, medida. O sea que la longitud desde acá hasta acá, de esta maqueta, es 107.6 centímetros. Eh, la pregunta es, ¿cuánto mide el barco en la vida real? Vamos a mirar entonces. Recordemos que la escala es, arriba en el antecedente se pone la distancia. Bueno, ahora ya no podemos llamar la distancia en el mapa porque esto no es un mapa. Pongámoslo como distancia a escala. Y abajo le ponemos distancia real. ¿Bien? Entonces, ¿qué me dicen o cuál es la razón de esta maqueta? Es 1 es a 250. O sea, ¿qué significa? Ahora sí voy con Luis. ¿Qué significa? Que por cada centímetro, ojo con esto, por cada centímetro que yo haga en la maqueta, en este barco, por ejemplo, si de acá a acá hay 1 centímetro, en la vida real son 250 centímetros. ¿Sí? Eso es lo que significa. Y ojo con lo que me están diciendo. Me están diciendo que la distancia desde acá hasta acá, la distancia en la maqueta, es de 107.6. Pregunta, ¿dónde pongo ese 107.6? ¿Será que lo pongo arriba o será que lo pongo abajo? Bueno, ¿por qué dice Luis que arriba? ¿Y por qué dice alguien que haya dicho que abajo? ¿Por qué dicen que abajo? Bueno, vamos a mirar en dónde lo pongo. Dice, si la maqueta mide 107.6. Ojo, la maqueta, o sea, lo que yo voy a hacer en pequeño. Entonces, ¿será que esta medida corresponde a la distancia a escala o a la distancia real del barco? ¿Qué dicen ustedes? Ajá, la distancia a escala, o sea, lo pongo arriba, 107,6. ¿Bien? Y me están preguntando por la distancia real del barco. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo mismo, voy a complificar esta razón para que en el antecedente me dé 107.6. Entonces me pregunto, ¿por cuánto multiplico a 1 para que me dé 107.6? ¿Por cuánto? Por 107.6. Muy bien. Y si multipliqué el antecedente por 107.6, ¿por cuánto multiplico al consecuente entonces si lo que estoy haciendo es complicar? Muy bien. Lo debo hacer por 107,6. Entonces voy a sacar la calculadora para no demorarme tanto. Aquí la tengo. ¿No? Bueno,
107.6. Sí, es posible multiplicarlo. Da 2600, a ver, permítame, 107, 26.900, perdón, 26.900. Ok, entonces esto es lo que me interesa, lo voy a poner de rojo. Esa es la respuesta que me interesa. Entonces, respuesta. El Titanic mide 26.900 centímetros. Pero hablar de 26.000 centímetros como que no es tan, como que no se tiene bien la medida. ¿Cómo hago para pasar eso a metros? ¿Cómo? ¿Qué hago? Le quito los dos ceros. ¿Contestó Silvia? Muy bien, entonces, ¿qué equivalen a 269? Le quité los dos ceros, o sea, 269 metros. Ojo, el Titanic mide o medía porque se hundió en el océano. Medía. No, la verdad no había escuchado nunca eso. 269. Lo máximo que hice sobre el Titanic fue llorar con la película y ya. Ok. 269 metros mide o medía el Titanic. ¿Preguntas, chicos? Bueno, ok. Continuemos. Hay otras aplicaciones de las razones, como lo es la velocidad. Entonces vamos a mirar este ejemplo. Pedro vive a 4 kilómetros de su escuela. Está a 4 kilómetros de distancia. Y dice que si viajando en su bicicleta tarda 15 minutos en llegar a ella, ¿cuál es la velocidad a la que viaja? Entonces lo que vamos a hacer es, es plantear una razón. Más que dividir, es plantear una razón. Siempre cuando hablemos de velocidad, estaremos comparando la distancia entre el tiempo. Ojo, siempre la razón de la velocidad, voy a ponerlo acá. La razón, pero no me gusta ese color para... La razón de la velocidad es distancia entre el tiempo. El tiempo que tarda. Distancia es a tiempo. Entonces, pensemos por un momento, bueno, ya no me gustó que esté en rojo, lo que sucede con Pedro. Pedro vive a 4 kilómetros de su escuela, de su casa. 4 kilómetros. Y él gasta 15 minutos en llegar. Entonces, ¿cuál es la razón de la velocidad? 4 quinceavos kilómetros por minuto. Sí, señor. Lo que significa que podemos escribirlo de otra manera, cada 15 minutos, ¿qué sucederá? Ujú. Pero, pero pensemos por un momentico en la velocidad que nosotros conocemos. Ustedes saben que en un carro no se habla de kilómetros por minuto, ¿cierto? ¿Cómo se habla en un carro? ¿De qué se habla? Kilómetros por hora, muy bien. Entonces pensemos un momentico para pasar esto a horas. ¿Cómo hago para pasar esto a horas? Quiero que esto me quede en horas. Entonces pensemos por un momento eh, ¿a cuánto equivale una hora? Muy bien, Andrés. O sea que lo que quiero hacer es simplificar esta razón
para que abajo en el consecuente me queden 60 minutos para saber que estos son horas. Ajá, muy bien, sí señor. Debo multiplicar por 4, ¿cierto? Porque 15 por 4 da 60. Y como estoy simplificando, pues en el antecedente también debo multiplicar por 4. ¿Y cuánto quedaría, señor? No, en realidad no es 8. Muy bien, 16 kilómetros. Y abajo ya no quedarían... Ah, bueno, mentira. Hasta el momento sigue estando en minutos. Pero quiero convertirlo a horas. Arriba pues sigue siendo 16. Ajá, y abajo quedaría 1, ¿cierto? ¿Verdad? Y arriba son kilómetros y abajo horas. O sea que... Ah, bueno, pero miremos los números. 16 sobre 1. ¿Cuánto es 16 sobre 1? O 16 dividido en 1. ¿Cuánto da eso? 16. Y me queda 16 kilómetros por hora. Lo que significa, ¿qué significa eso? ¿Qué significará eso? Que Pedro recorre 16 kilómetros en una hora. ¿Bien? ¿Está claro eso? Muy bien, muy buena pregunta, Luis. Por supuesto que yo les diría en qué unidades, ojo, estos serían unidades. Kilómetros por hora es una unidad de velocidad, ¿vale? Si yo les diría que sí, en kilómetros por hora, metros por minuto, metros por segundo, claro, eso se especifica. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, continúo, o continuemos pues. Hay otra aplicación de las razones que se llaman tasas, pero fíjense que esta tasa no es con Z, que no es la tasa del chocolate, sino con S. Podría hablarse de tasa de mortalidad, tasa de morbilidad, tasa de contagio. Ahorita cuando están hablando del coronavirus constantemente escuchamos que la tasa del contagio es tanto, la tasa de natalidad o de nacimientos. ¿Sí? Hay muchas tasas con S, con S. ¿Y qué? Vamos a hablar de un ejemplo aquí. Vamos a hablar la tasa de mortalidad. Ojo, la tasa de mortalidad es, señor, es una razón o es una comparación. Es una comparación, es una razón. O sea, tasa se puede ver como una razón. ¿Sí? Es casi que sinónimo. Por ejemplo, si a usted le dicen en el banco, le voy a prestar, no mentiras, no hablemos de bancos porque ustedes están muy chiquis y todavía no pueden ir al banco a sacar prestado. Pero de pronto no falta el pagadiario por ahí o el compañero que le dice, bueno, le voy a prestar estos 10.000, pero me paga un 10% de interés diario. Ojo, 10% de interés diario. O sea que por cada día que pase, usted le debe pagar el 10% de esos 10.000. O sea, 1.000 pesos más los 10.000. ¿Sí? Es una tasa, es una razón. ¿Bien? Y vamos a hablar de la tasa de mortalidad. Miren lo que dice acá. La tasa de mortalidad es la razón del número de muertos respecto del número de habitantes considerados. Este considerado se refiere a la población que estemos hablando. Podemos estar hablando de Barichara, podemos estar hablando de San Gil, podemos estar hablando de Colombia, del mundo en general. Podemos hablar de la tasa de infectados del coronavirus, cuántos mueren de los que se infectan, ¿sí? Entonces, esa es la mortalidad, la razón entre el número de muertos respecto al número de habitantes considerados. Pregunta, en el antecedente, o sea, arriba, ¿quién va? ¿El número de muertos o el número de habitantes considerados? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, es el número de muertos. Eh, Ya mirando el ejemplo, sí señor Luis, dice, si en una ciudad las estadísticas indican que hay 5 decesos son muertes, por cada 10.000 habitantes,
La pregunta es, ¿cuál es la tasa de mortalidad? Entonces vamos a hacer la solución. Como bien lo dijo Luis, no. Me están preguntando por la tasa, o sea, por la razón. Es simplemente poner la razón. 5 es a 10.000. 5 es a 10.000. Bueno, pero un momentico. 5 es a 10.000. Que esta razón le podemos hacer algo. ¿Qué le podemos hacer a esa razón? ¿Y por cuánto la puedo simplificar? ¿Por cuánto? Claro, por 5. Entonces vamos a dividir por 5 tanto arriba como abajo. Entonces simplifico por 5. Y pues 5 dividido en 5 me da 1. Y 10.000 dividido en 5, ¿cuánto da? ¿Cuánto dará 10.000 dividido en 5? ¿Señor? No. No sé, díganme si un número que al sumarlo 5 veces consigo mismo me dé 10.000. ¿Un número? Ajá, 2.000. 2.000 porque 2.000 más 2.000 más 2.000, 5 veces me da 10.000. ¿Sí? Ojo con eso. Y esto es lo mismo que 1 es a 2.000. Acuérdense también de esta notación, ¿no? Con los dos punticos. La más que vamos a utilizar es esta de fracción, pero acuérdense también de esta por si les aparece en alguna parte. Esto significa... ¿Qué significa esto? ¿Qué significará? Mm, muy bien, que por cada 2.000 habitantes hay un muerto o un deceso. ¿Sí? ¿Está claro? Deceso, un muerto. Miremos, un muerto. Miremos acá. Muertes, defunciones, fallecimientos. ¿Bien? ¿Cómo? Por favor, ojo con el micrófono. Bueno, chicos, esos eran los ejemplos que traía para hoy, pero quiero hacerles una pregunta más. ¿Qué sucedería o cuántos muertos habrían si en esa ciudad o en ese pueblo, en esa ciudad, cuántos muertos habrían si en esa ciudad hay, eh, no sé, pongámosle 250.000 habitantes? ¿Cuántos muertos habrían? A la misma tasa, tiene que ver con la información anterior. Uno es a 2.000. Bueno, entonces si hay 250.000 habitantes, señor. Bueno, vamos a mirar, muy bien. Ok. Sí. Sí, Javier, vamos a trabajar con esta misma tasa, con esta misma mortalidad. Entonces, precisamente lo que hace Andrés es esto. Tomo la tasa, bueno, tomo la tasa de mortalidad y la igualo y comienzo a preguntarme, bueno, recuerden que arriba están los muertos
el número de muertos y abajo está el número de habitantes. Ahora me preguntaron, ¿qué pasa si aquí abajo hay 250.000 habitantes? Me están preguntando arriba cuánto daría. Entonces tengo que complificar esta razón para que el consecuente dé 250.000. O sea, debo multiplicar a 250.000, perdón, a 2.000 por alguien para que me dé 250.000. ¿Por cuánto lo multiplicaré? Andrés dijo que por 25, pero yo creo que no da por 25. Ah, ¿esta? Ujú. Sí, sí. Señor. No, no. Tampoco. Tampoco. Bueno, Andrés lo está haciendo con esta taza y es mucho más fácil, por supuesto. Pero Andrés, ¿y con esta? ¿Daría? Ajá. Espérame, ¿2.000 por 50 da 250? Andrés, pues por 125. 125 por 2.000. Sí, señor. 125 por 2.000 da 250.000. Y pues arriba también hay que multiplicarlo por 125. Y 1 por 125 es 125. Entonces, ¿qué podemos concluir? Habrían, no, si en esa ciudad hay 250.000 habitantes, habrían 125 ujú, muertos. Bueno, esos muertos suenan feo. Decesos, que es lo mismo, pero suena mejor. Pero no se dice habrían, se dice habría. Ok, ese habría siempre es en singular.